Bienvenidos a Fogón Sagrado. Gracia y paz en sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Cordero los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. Amén, amén. En el tema anterior vimos la edad oscura, el elogio de Cristo para esta iglesia, la condenación de Cristo y el consejo. Retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Y el desafío, el que salga vencedor. Ahora, una vez más, los invito a que juntos analicemos el séptimo tema, y es la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Y lo vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 3, del verso 1 al 6. Nada peor que una iglesia muerta. Es como un hombre que se está muriendo de sed en el desierto y que ve un pozo de agua a la distancia, pero cuando llega encuentra que está seco. Muchas almas sedientas andan tambaleándose por el desierto de este mundo y luego, al final, ven en una iglesia lo que parece que será su esperanza, pero entran y encuentran que está muerta. Este es el cuadro que nos da este texto acerca de la iglesia de Sardis y de la era que representa la Reforma. Sardis, capital de Lidia, era una ciudad prominente en Asia Menor. Se destacaba por su industria de alfombras. Fue una ciudad rica y al final fue destruida por un terremoto. La iglesia local parece que tuvo un nombre aceptable en ciertas áreas, pero en realidad estaba muerta. Esto es trágico por el hecho de que la vida es una característica del cristiano nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, el ladrón entra solamente a robar, a matar, a destruir. Yo, en cambio, vine para que tengan vida y sean colmados. Palabra de Dios. Sin embargo, había unos pocos creyentes fieles en Sardis que no se habían manchado la ropa. La iglesia muerta del año 1520 hasta la tribulación. El elogio de Cristo. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo. La condenación de Cristo. Pero en realidad estás muerto. No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. El consejo de Cristo para esta iglesia. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. El desafío de Cristo. El que salga vencedor
se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La era de la iglesia muerta. Sardis quiere decir los que escapan o los que salen. Este nombre, unido a la condenación del Señor a esta iglesia, proporciona una descripción perfecta de la iglesia de la Reforma y la Reforma protestante. Se desarrolló como resultado del continuo énfasis que hacía la iglesia de Roma en las doctrinas paganas. En lugar de atenerse a los principios de la Escritura, la iglesia de la Reforma se basaba en las palabras de advertencia de Martín Lutero, tomada de la Escritura en Romanos capítulo 1, verso 17. Esta buena nueva nos revela cómo Dios hace justo a los hombres por la fe y para la vida de fe, como lo dijo la Escritura: el justo vivirá por la fe. Palabra de Dios. Se formó un resurgimiento del interés por el estudio de la Escritura. La tragedia de la Iglesia de la Reforma, que les trajo como resultado la condenación del Señor Jesucristo cuando les dijo que estaban muertos. Vamos a ver un aspecto bien importante. Se convirtieron en iglesia del Estado. Lutero, por ejemplo, buscaba la aprobación de los líderes políticos, y finalmente la iglesia luterana se convirtió en la iglesia estatal de Alemania, tal como lo hicieron otras por toda Europa. El peligro es que en aquel momento la iglesia incluye a toda la población, eliminando de esta manera la necesidad de una aceptación personal de Jesucristo en una relación individual de cada cristiano con Dios. Otro peligro es la tendencia de satisfacer al gobierno antes que a Dios. La naturaleza de Cristo revelada a Sardis es muy instructiva, volviendo a la visión completa de su naturaleza, que lo impartió a Juan en Apocalipsis capítulo 1. Selecciona dos de sus características: los 7 espíritus y las 7 estrellas. Los 7 espíritus se refieren al Espíritu Santo, del cual Jesús dijo que era verdad. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esta iglesia tenía una oportunidad más que adecuada para conocer la verdad y obedecer al Señor. Si hubiera prestado atención a su advertencia, parece que la explicación natural de su deficiencia fue que prefirieron confiar en el Estado en su tiempo de necesidad económica, en lugar de confiar en Dios. Si Lutero y otros reformadores hubieran dependido exclusivamente del Espíritu Santo, en lugar de depender de las autoridades y los líderes gubernamentales, quién sabe si la Reforma no hubiera sido una experiencia espiritual mucho más grande para millones de personas. El elogio de Cristo
La iglesia de Sardes recibe el elogio más corto de parte de nuestro Señor Jesucristo que cualquiera de las otras iglesias. En realidad, no incluye ningún elogio para esta iglesia, donde le dice: conozco tus obras. Esto bien puede referirse a la reforma de Martín Lutero, y otros se decidieron a desafiar la autoridad de Roma, aun a riesgo de su propia vida, para obedecer las enseñanzas bíblicas y la salvación por la fe. Tienes fama se refiere tal vez a que la iglesia reformada tenía la reputación de una iglesia fiel a Cristo, en particular en los primeros momentos del movimiento. De estar vivo indica que había algo de vida en la iglesia. Con seguridad aquellos que pusieron su fe en Jesucristo vivieron. Sin embargo, debe notarse que el acto de poner la confianza en Jesucristo y en recibir su salvación garantiza la obediencia firme del Espíritu Santo. La obediencia constante es el resultado de la comunicación diaria a la voluntad de Dios. La condenación de Cristo para esta iglesia. En realidad estás muerto. En Apocalipsis capítulo 3 verso 2 dice: despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto. En realidad, delante de mi Dios encuentro muy imperfectas tus obras. Palabra de Dios. Los líderes de la iglesia se detuvieron en las normas de la Escritura. Por eso el consejo de Cristo, nuestro Señor, les aconseja a la iglesia de Sardes que hagan 5 cosas, que si las obedecen, los harán aceptables delante de Él. Número 1. Despierta. Es una expresión que señala una serie de deficiencias en las enseñanzas de los líderes de la Reforma, en las enseñanzas de la promesa de su regreso y puedan estar preparados. Número 2. Reaviva lo que aún es rescatable. Esto se refiere a la necesidad de las enseñanzas de la palabra de Dios. Número 3. Recuerda lo que ha recibido y oído. Indica la necesidad de volver a los días de bendiciones, que eran de escudriñar las Escrituras y depender de Dios. Número 4. Obedécelo. Nos advierte unirnos con firmeza a las Escrituras que ellos tenían. Número 5. Arrepiéntete. El arrepentimiento es volverse a Dios. La iglesia de la Reforma necesitaba volverse a Cristo, buscando su voluntad y las enseñanzas del Espíritu, en lugar de aceptar sus propias ideas. Si se hubieran arrepentido, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo los hubiera guiado a la verdad. Por eso la advertencia de Cristo a Sardes: si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. La iglesia de la Reforma no atendieron la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Algunos santos fieles de Sardes que no han manchado la ropa, ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Como en todas las edades de la iglesia, llegaron
a la aceptación personal de Cristo como el Salvador y Señor. Debido a esta fe en Él y a su palabra, no se habían manchado la ropa, es decir, no se habían comprometido con la actitud del mundo. La promesa de Cristo, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El desafío de Cristo a Sardis, como a todas las otras iglesias, está dirigido a la persona. El que salga vencedor, como ya vimos, es una referencia directa a aquellos que nacieron de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y nos lo dice en la primera carta de San Juan, capítulo 5, verso del 1 al 4. Y dice así: si alguien cree que Jesús es el enviado, ese ha nacido de Dios. El que ama al Padre, ama también a todos los hijos de ese Padre. Verso 2. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, tenemos la certeza de que amamos a los hijos de Dios. Verso 4. Porque guardar los mandatos es amar a Dios. En realidad, sus mandatos no son difíciles, porque todo hijo nacido de Dios vence al mundo, y la victoria por la que vencemos al mundo es nuestra fe. Verso 5. ¿Quién ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra de Dios. Por eso dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Se refiere a la justicia de Cristo, con la cual somos revestidos cuando nacemos de nuevo. En Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15 dice: y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es la seguridad de Cristo para el creyente. Se puede borrar nuestro nombre de ese libro solamente por 3 razones. La primera razón es por pecar contra Dios. Y nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 32, verso 33. Yahvé respondió a Moisés: el que peca contra mí, a éste borraré de mi libro. Palabra de Dios. Razón número 2. Por no poner la confianza en Cristo Jesús. Y nos lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1. Si alguien cree que Jesús es el enviado, ese ha nacido de Dios. Palabra de Dios. Razón número 3. Por quitar las palabras proféticas de este libro. En Apocalipsis 22, 19 dice: Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Nuestro Señor concluye: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nacer de nuevo es garantizar que nunca se borrará su nombre del libro de la vida. Pedirle a Dios que limpie nuestros pecados y nos salve por su preciosa sangre que nos lava y que nos purifica. Amén, amén. Gracias por darme su tiempo. Un abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias.